interferencia. Bueno, vamos a completar esta parte que es de la bolilla 1, de la bolilla 2, perdón, órganos y células, marcadores, CD, y ahí también están las citocinas. Bueno, hay marcadores y receptores. Hay una pequeña diferencia entre marcadores y receptores. Los dos son estructuras, son estructuras que se encuentran, proteínas o glucoproteínas que se encuentran en la superficie de las células. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Marcador. El marcador, cuando hablamos de marcador, es para identificar una población celular. En cambio, el receptor puede compartir los receptores, pero es el que interactúa con un ligando y es el que produce la activación de las células. Entre los receptores y marcadores hay receptores y marcadores de antígeno, receptores de citosina. Dentro de los receptores de antígeno ya vamos a ver que solo los linfocitos T y los linfocitos B tienen antígenos, tienen receptores de antígeno que cumplen función de marcadores de la población T y de la población B. También hay marcadores o receptores de citoquinas, sobre todo de los linfocitos T y del resto de las células inmunes, macrófagos, células dendríticas, células de respuesta inmune, a diferencia de los linfocitos B que no secretan citoquinas. Hay marcadores y receptores de factores de crecimiento. Todas las células tienen que tener un receptor para que le permita producir la expansión, la proliferación de la célula, lo que se llama expansión clonal. Hay receptores para los mitógenos. Estos receptores solo están para linfocitos B y para los linfocitos T, ya lo vamos a ver más adelante. Todas estos receptores pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas, con excepción del receptor de mitógenos. A su vez ya vamos a ver que hay receptores endocíticos y receptores de señalización. Dentro de los receptores de señalización, esta es la cascada que quiero que vean y revisen, está en el capítulo 6, la figura 5, donde hay tirosinas quinasas inactivas que se activan, que van a fosforilar los residuos de tirosina que están en los residuos ITAM. Cuando veamos la cascada de activación tanto de la respuesta humoral como de la respuesta celular, ya van a entender mejor a qué me refiero cuando hablo de los motivos ITAMs. Entonces necesitamos que estas tirosinas se fosforilen y a partir de eso se va a producir esto que está acá, es la primera parte de esto que está acá. Entonces cuando se activan estas tirosinas y se fosforilan, van a activar factores de transcripción que están en el citoplasma, que van a translocar al núcleo y van a inducir o van a estimular la síntesis de citoquinas o cualquier otra actividad, multiplicación celular, etcétera. Depende siempre del estímulo o del ligando. Este es el receptor específico de la interleuquina 2. Esta es la estructura que tiene. La interleuquina 2 es una citoquina muy importante que participa en la expansión clonal de las células. Con respecto a los marcadores de las células de la inmunidad innata, ya hemos hablado que tienen los PAMs. Ya hemos hablado que son patrones moleculares asociados a los macrófagos que van a ser reconocidos por los receptores Toll-like receptor o receptores Toll-like. Estos son los receptores que tienen la inmunidad innata. Bueno, dentro de ellos, esto también lo tienen que ver,
Hay el Toll-like receptor 3, 7, 8 y 9, son receptores específicos para ARN vírico, para detectar los virus. Esta diapositiva, que está sacada de Lavas, a eso hago referencia, se fijan en el capítulo 4, la figura 2, hay Toll-like receptors que son extracelulares, esta es la célula, que están en la superficie de la célula, y hay otros Toll-like receptors que son endosomales. Estos que son endosomales son los que van a captar los proteínas víricas que están en el citoplasma. Bueno, acá tenemos que el Toll-like receptor 3 va a detectar ARN bicatenario, el 7 monocatenario igual que el 8, y el 9 reconoce secuencias, reconoce secuencias de ADN que son citidina, guanidina, no metilada, se llaman nucleótidos CpG. Estos nucleótidos están presentes casi siempre, son en ADN bicatenario de microorganismos, pero no en el ADN de los mamíferos. Entonces, eso es muy importante. Con respecto a los receptores que tienen estas células de la respuesta, que participan en la respuesta de la inmunidad innata, macrófagos y neutrófilos, expresan, además de los Toll-like receptor, además de los que son estos receptores de señalización, van a expresar otros receptores de superficie. Tenemos los receptores endocíticos, son muy importantes porque son los que van a estimular la fagocitosis. Van a reconocerlos, se va a producir la emisión de los pseudópodos, van a englobar a ese microorganismo y lo van a endocitar, lo van a pasar adentro de la célula. Y bueno, ya vamos a ver cómo se forma fagosoma, fagolisosoma y la muerte de ese microorganismo. Entonces, los receptores endocíticos, dentro de los que están los receptores de manosa, por ejemplo, los receptores, la manosa es una lectina. Esta manosa va a unir las manosas y el receptor es una lectina y va a unir manosas y fucosas. Esas manosas y fucosas que están en las paredes de las bacterias están incluidas tanto en glucoproteínas y glucolípidos que forman parte de las bacterias. Por ejemplo, en los mamíferos, las glucoproteínas y los glucolípidos tienen ácido siálico, que es el N-acetilgalactosamina terminal. Por lo tanto, los receptores de manosa solo van a reconocer el microorganismo, pero no a la célula huésped. Bien, están también los receptores basureros, que reconocen polianiones. Están los receptores de opsoninas. Las opsoninas, que pueden ser inmunoglobulinas, pueden ser fragmentos de complemento, pueden ser determinadas lectinas, como lectina fijadora de manosa, la fibronectina, la proteína C reactiva, todo eso lo vamos a ver en respuesta inmune innata, el fibrinógeno. Entonces, el proceso de recubrir un microorganismo con las opsoninas se llama opsonización. Y al opsonizar el patógeno, estimula la fagocitosis. Todo esto es para tratar que la inmunidad innata pueda destruir ese patógeno. También tenemos los receptores de quimiosinas, que son los que van a estimular la migración de las células hacia zonas de la inflamación para realizar la fagocitosis. Bueno, vamos a comenzar con los receptores de los polimorfonucleares. Acá les he puesto, revisen esto en el capítulo 3. Esto es con respecto a los receptores de los macrófagos.
Los macrófagos tienen muchísimos receptores en su superficie, ¿sí? Tienen receptores para las receptores de opsonina, entre ellos tienen receptores para, se dice, el Fc gamma, que es el receptor tipo 2. Este receptor se va a unir al Fc de la inmunoglobulina. Por eso se llama receptor Fc gamma de la IgG tipo 2. También receptores de ozonina corresponden a los receptores del complemento. Dentro de los receptores del complemento tenemos receptores para el IC3B, que es el fragmento inactivado del fragmento C3B del complemento. Tenemos también el de tipo 1, que se llama receptor CD1 o CD35. Y también tenemos en la superficie para la fijación de los neutrófilos a las paredes de los vasos sanguíneos, para que ellos puedan salir de la circulación y entrar a los tejidos, hay moléculas de adhesión y están los correspondientes receptores para que los neutrófilos puedan disminuir su circulación y después poder, por diapédesis, pasar el endotelio y llegar al tejido. Dentro de las moléculas de adhesión hay integrinas y hay selectinas. Bien, ¿qué son las integrinas? Las integrinas son heterodímeros. Estos son integrinas. Son integrinas que tienen dos cadenas. Una cadena beta 2, que es siempre la misma, y después tienen una cadena alfa, que va a variar, que es un CD11, que va a variar CD11A, CD11B, CD11C, CD11D. Entonces, se va a unir, es la superficie del polimorfo, y estos son los ligandos que se van a unir a las correspondientes integrinas para poder adherirse al endotelio vascular. Acá les he puesto, está formado por una cadena beta 2, que es un CD18, y una cadena alfa, que es un CD11. Entonces siempre es CD18, o sea, es la cadena beta 2, y la cadena alfa puede ser CD11A, CD11B, CD11C o CD11D. El CD11A se llama LAF. Es antígeno 1 asociado a la función del linfocito, y su ligando son estas moléculas, el ICAM1 y el ICAM2, que se llaman moléculas de adhesión intercelular 1 y 2. Bueno, este receptor que está acá, que es el MAC1, va a unir el fragmento C3B inactivado del complemento. El C va a unir fibrinógeno, y el D se va a unir al BCAM. Acá les he puesto lo que significa: moléculas de adhesión vascular 1 y moléculas de adhesión intercelular 3. Bien, y dentro de las integrinas, dentro de las selectinas, que también son moléculas de adhesión, se van a unir a glúcidos de la membrana plasmática. Entonces, en estos están, en las células de los endotelios, presentan selectina P, selectina E. P viene de plaquetas. Entonces se va a unir a glúcidos que están presentes en la superficie de los leucocitos. La E viene de endotelio, también se une a glúcidos que están en la superficie, y la L solo la tienen, está expresada solo en los leucocitos. Solo en los leucocitos. Bien.
Pasemos a los receptores de los macrófagos. Dentro de los receptores de los macrófagos, también aparte de los Toll like receptor, tenemos también receptores de anticuerpo de tipo 1, tipo 2, tipo 3, para la inmunoglobulina G. Entonces, el CD64 va a unir partículas que estén opsonizadas con el FC de la gama, todos son de la gama, pero este es tipo 1, tipo 2 y tipo 3, tienen distinta variación de acuerdo a los subtipos de inmunoglobulina G. Después tenemos receptores para el complemento, hay varios receptores, ya vamos a ver en la clase de complemento, el de tipo 1, CD35, hay 2, 3 y 4. Tenemos receptores para las citoquinas y receptores de manosa que ya les he dicho recién. Pasamos a los linfocitos B. Dentro de los linfocitos B hemos dicho que estos linfocitos no producen citoquina y no expresan ni CD4 ni CD8, ¿sí? Tienen acá el receptor para antígeno, el receptor de antígeno, que es un marcador, que es el receptor de la célula B o BCR. También tiene receptores para citoquinas, muy importante, interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 2. Estos son los nombres de los CD. Tenemos receptores para las inmunoglobulinas. Tenemos receptores para mitógenos, para lipopolisacárido y para pauquivimitógeno, que son muy importantes porque son para estudios de cultivos de células e inducción de la proliferación celular. También tienen receptores para hormonas que no están acá, para estrógenos y para insulina. Bien, pasamos al linfocito T. El linfocito T, que también tiene su receptor, que es un marcador, perdón, este puesto B es T acá, por favor. Este es un T, TCR. Este es un TCR. Este es un TCR. Acá tenemos el receptor de antígeno TCR para el linfocito T. Este TCR, ya vamos a ver cuál es la estructura del TCR, está acoplado a una molécula CD3, que el TCR funciona como receptor de antígeno y el CD3 es el que envía las señales al interior de la célula para su activación. A su vez, posee correceptores CD4 o CD8, nunca los dos juntos, siempre o CD4 o CD8. Los linfocitos T maduros en circulación tienen o CD4 o CD8. Si tienen los dos juntos son linfocitos T inmaduros. También tiene receptores para fragmentos del complemento, para el FC de las inmunoglobulinas, receptores para citoquina, tanto para interleuquina 2 como receptores para el interferón gamma, para el factor de necrosis tumoral o TNF. Bueno, acá les he puesto los receptores del complemento, que lo vamos a ver con mucho más detalle cuando veamos la clase de complemento, porque ahí vamos a ver 3 tipos de receptores, 4 tipos de receptores del complemento. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos las moléculas de superficie. El linfocito, el TCR, o sea, el receptor de antígeno del linfocito T, que es un marcador del linfocito T, es un heterodímero
cuyas cadenas pueden ser alfa, beta o gamma, delta. ¿Sí? Entonces, también tiene CD4, CD8, pero ¿qué es lo importante de recalcar acá? Que tanto en el ratón como en los humanos y mamíferos no rumiantes, la proporción alfa-beta ronda el 90-95%, que es esto que está acá. Acá vamos también los humanos. En cambio, en los terneros y en los corderos, en las ovejas, la relación está invertida. Hay menos proporción de TCR alfa-beta y más de gamma-delta. ¿Cuáles son los marcadores? Esto para que quede bien, marcadores de los linfocitos T. Tenemos el TCR, ¿sí? El CD2, el CD2 que es marcador de población T, el CD3, el CD4 y el CD8. El CD4, cuando tiene marcador CD4, vamos a hablar de linfocitos T helper, que se pone LTH, y cuando tenemos el CD8, hablamos de linfocitos T citotóxico. Los linfocitos B tienen el marcador, es el receptor de antígeno BCR, el CD19, CD20 y CD21. Estos dos que aparecen tempranamente, y que ya es el marcador de maduración, el CD19, aparece muy temprano. El 20 es un marcador de maduración, aparece solo en los linfocitos B ya maduros, y el CD21 ya vamos a ver que se une a partículas recubiertas con el C3D de dedo, y va a potenciar la activación de los linfocitos B. Bueno, dentro de los linfocitos T helper hay dos poblaciones, T helper 1 y T helper 2, que se van a diferenciar por el perfil de citoquina que secrete cada uno, la célula dendrítica que tiene este marcador, los macrófagos y las células dendríticas. Cuando está sin migrar, y cuando ya migra se activa el CD86. Bueno, esta tablita que está muy interesante, que puede identificar poblaciones de linfocitos T y linfocitos B, dónde se desarrollan, dónde están distribuidos, ya hemos hablado, si circulan acá, si circulan en sangre, cuáles son los receptores, están asociados, CD3 y CD4 o CD8, cuáles son los antígenos importantes, ya hemos nombrado cuáles son los receptores que tienen, cuáles son los mitógenos, qué es lo que reconocen. Los linfocitos B pueden unirse a antígenos nativos no procesados, en cambio el TCR de los linfocitos T sí o sí tienen que ser presentados en el contexto del CMH de clase 1 o 2, dependiendo del linfocito T. ¿Qué células origina? Bueno, el linfocito B va a originar células plasmáticas, que son las células que secretan anticuerpos, y los linfocitos B, muy importante en la respuesta inmune secundaria. Ya vamos a ver la diferencia entre una y otra. En cambio, cuando se activa la población T, vamos a tener nosotros linfocitos efectores, CD4 positivos, CD8 positivos, que van a cumplir sus funciones efectoras, ya lo vamos a ver en respuesta inmune celular, y linfocitos T de memoria, por supuesto. ¿Qué es lo que secretan? Los linfocitos B no secretan, recuerden que son las células plasmáticas. Acá vamos a tener en la inmunidad humoral inmunoglobulinas, y acá también vamos a tener en la inmunidad de estas citoquinas. Acá está PWM, poquiwit mictógeno, y PHA, fitohemoaglutinina, que es esta que está acá. Bueno, esto es lo que les decía recién. Los linfocitos T pueden tener el receptor de antígeno, que es un heterodímero con cadenas alfa-beta o gamma-delta. El alfa-delta se divide en CD4 o CD8. Son los marcadores que van a adquirir durante la ontogenia del linfocito T en su paso por el timo. Recuerden ya en las clases anteriores que hemos hablado que los linfocitos T salen maduros histológicamente de médula ósea
y adquieren competencia inmunológica. ¿Qué quiere decir? Que van a adquirir tanto el TCR, que es el receptor de antígeno, como los distintos marcadores en su recorrido que hace dentro del timo, que se llama tráfico leucocitario o tráfico de los linfocitos T dentro del timo. Dentro de los linfocitos T CD4 positivos vamos a tener las dos poblaciones que les hablé recién, T helper 1 y T helper 2, y acá vamos a tener citotóxicos y reguladores. Bueno, en esta tabla, solo para mostrarles en los distintos, las poblaciones linfocitos T y linfocitos T, cantidad de CD4 y CD8, en diferentes mamíferos. CD, ¿qué significa? CD se llaman grupos de diferenciación que están en la superficie, y la mayoría de los linfocitos, pues ya hemos dicho que pueden expresar CD4 o CD8. Entonces, los caballos ya está determinado, cantidad de CD4, y es muy importante determinar esta relación CD4 y CD8, ¿sí? Porque esta relación les va a decir si está aumentada o está disminuida para cada uno de las especies. Si está aumentada, quiere decir se va a asociar a un incremento en la reactividad de los linfocitos. Y si esta relación está disminuida, va a estar relacionada con una disminución de la reactividad linfocítica. Entonces, la relación CD4-CD8 en sangre se puede utilizar para estudiar la función de los linfocitos T y para estimar el estado del sistema inmune de ese huésped. Bueno, con esto terminamos esta clase. Vamos a continuar con la siguiente clase, porque tengo que dar varias clases. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Vamos a continuar ahora con el tema 3, que se refiere a antígenos. Bueno, acá les he puesto que es el capítulo 7 completo y es lo que les expliqué recién. Cualquier libro de inmunología, yo les he puesto el ABAS, pero eso es para que ustedes lo vean para todos los temas, ¿sí? Siempre pongo alguna definición o grafiquito para aclarar lo que dice el ABAS. Bueno, ¿cuál es la definición de antígenos? Son sustancias o moléculas que introducidas en el organismo vertebrado son capaces de estimular. Eso quiere decir que tienen poder inmunogénico. Son capaces de estimular el sistema inmune específico, dando lugar a la formación de anticuerpos, células sensibilizadas, que van a reaccionar específicamente. Esto es lo que le da la especificidad a la reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, tanto in vivo como in vitro, con el antígeno que ha estimulado su formación. Bien. ¿Qué es la inmunogenicidad? Eso es lo que estábamos hablando, de la capacidad que tiene este antígeno para estimular o inducir una respuesta inmune específica, tanto humoral como celular. Ahora, estas sustancias que estimulan el sistema inmune se llaman inmunógenos. ¿Qué es la antigenicidad? La antigenicidad es la capacidad que tiene este antígeno de reaccionar con los anticuerpos y con las células cuya producción ha estimulado. Tienen que ser la reacción entre uno y otro. Ahora, ¿qué es la especificidad? Es la capacidad que tiene el antígeno para reconocer anticuerpos y células cuya formación ha estimulado. Vamos a ver la clasificación de antígeno por su ubicación, por su estado físico, su funcionalidad, estructura y su posición. Con respecto a su ubicación en propios y extraños. Cuando hablamos de propio,
Las membranas plasmáticas de las células de todos los mamíferos, por ejemplo, poseen proteínas que están insertas y que pueden actuar como antígenos. Entonces, hablamos de los glóbulos rojos, ¿sí? Los glóbulos rojos tienen en su superficie proteínas que sirven para la determinación de los grupos sanguíneos. Ya lo vamos a ver cuando realicemos los trabajos prácticos. Los glóbulos blancos también tienen determinadas proteínas en su superficie y ya hemos hablado del CD4 y del CD8. Bueno, esto es en inglés y esto se llama CD o grupos de diferenciación. El complejo mayor de histocompatibilidad, que la función inmunológica más importante es la presentación antigénica, también corresponde a antígenos propios. Los autoantígenos se refiere a cuando se producen, cuando antígenos propios son reconocidos por clones de linfocitos autorreactivos. Entonces, esos clones de linfocitos autorreactivos que han salido del timo y han pasado la barrera de la tolerancia, la han podido esquivar y pueden evadir la tolerancia central y la tolerancia periférica, van a reaccionar con antígenos propios y van a desencadenar lo que se llama enfermedades autoinmunes. Es lo que llamamos autoinmunidad. Así podemos tener dentro de las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, el lupus sistémico, que se da en los equinos, en los caninos y en los felinos. Lupus eritematoso, el síndrome de Sjögren, que es la queratoconjuntivitis, las poliartritis y las vasculitis, que están perseguidas en las enfermedades autoinmunes. Cuando hablamos de antígenos extraños, hablamos de antígenos microbianos y no microbianos, todos estos que están acá, dentro de los no microbianos, venenos de origen vegetal, alergenos, alimentos, polvo, todo esto. Los injertos también pueden considerarse como antígenos extraños. Cuando hablamos de venenos de origen vegetal, hay sustancias tóxicas de los vegetales que tienen carácter antigénico. Dentro de estos venenos nos referimos, por ejemplo, a las secreciones de las serpientes, de los escorpiones, arañas, abejas, que son neurotóxicas y hemolíticas. Entonces son proteínas antigénicas. Ahora, estas ustedes saben que si se extrae el veneno de la serpiente o de cualquier insecto o alacrán o escorpión, lo que sea, y se les saca, se las trata con formol, se obtiene lo que se llama el toxoide. Entonces, este toxoide son sustancias que han perdido ese efecto tóxico, pero mantienen su función antigénica. Y este es uno de los principios usados para hacer vacunas. Cuando veamos el seminario de vacunas, ahí se van a referir a esto. Dentro de los antígenos bacterianos, dentro de los antígenos bacterianos, bueno, está este dibujito que está en el pizarro, no le puse la página, pero lo ven ahí. Las bacterias tienen en su superficie una pared celular que tiene una cápsula que tiene determinados antígenos, los pili, que también se llama antígeno F, tiene los flagelos, que es la flagelina, que se llama el antígeno H. Las bacterias, por ejemplo, las gram positivas tienen péptidoglicanos y ácido lipoteicoico, y las gram negativas tienen muchos lipopolisacáridos en su superficie. Bien, entonces recuerden que todas estas estructuras o proteínas que están en esta superficie son PAMs, actúan como PAMs que van a ser reconocidos por los RRP. Recuerdan que eran los receptores de reconocimiento de patrones. Con respecto a los antígenos víricos que son microorganismos muy pequeños que no se lo observa con un microscopio común.
necesitamos un microscopio de transmisión o un microscopio electrónico para poderlos ver. Nosotros decimos que los virus son parásitos obligados, no porque sean parásitos, sino porque ellos no tienen poder para sintetizar sus propias proteínas, tanto estructurales como del núcleo. Entonces ellos necesitan sí o sí hacerse intracelular en una célula, sobrevivir y multiplicarse dentro de esa célula. Van a utilizar esa maquinaria biosintética de la célula para sintetizar sus propias proteínas. Tenemos el core, este es el core, el núcleo, que puede estar rodeado por un capsómero. Algunos pueden tener envolturas y otros no, por eso se dice que son virus desnudos. Los que no tienen envolturas se dice que son virus desnudos. Tanto la cápside, que es esta que está acá, como la envoltura tienen carácter antigénico. O sea, ¿qué quiere decir? Que van a, cuando están en un microorganismo, van a estimular el sistema inmunológico y van a dar lugar a la formación de anticuerpos neutralizantes. Pero hay que tener en cuenta que estos anticuerpos neutralizantes dirigidos contra estos antígenos víricos son efectivos solamente cuando el virus pasa de una célula a otra para multiplicarse, o sea, cuando está en circulación, porque los anticuerpos neutralizantes contra estos virus no pueden actuar cuando el virus está dentro de la célula, o sea, cuando es intracelular. Para eso hay todo un mecanismo donde para eliminar los antígenos víricos se pone en marcha toda la respuesta inmune celular a través de los linfocitos T CD8 positivos, que van a eliminar los antígenos víricos a través de mecanismos citotóxicos. Bueno, hay que decir también que los hongos, acá tenemos hongos y parásitos, también tienen muchísimas estructuras, proteínas, carbohidratos, que tienen un carácter antigénico, que son inmunogénicos, que son capaces de estimular la respuesta inmune. Pero ¿qué pasa con tanto virus, hongos y parásitos? Tienen muchos mecanismos de evasión de la respuesta inmune. Por eso tienen en distintas etapas de la respuesta inmune, pueden evadir esa protección que nos da la respuesta inmune. Son campeones, tanto los virus, los hongos y los parásitos. Por eso no se pueden desarrollar muchas vacunas para parásitos, o para los virus solo tenemos vacunas que duran pocos meses, a lo sumo un año, para los hongos menos. Es muy difícil lograr vacunas contra virus, hongos y parásitos. Bueno, pasamos con respecto al estado físico. Pueden ser, ya todo esto es muy importante para la parte práctica, particulados y solubles, cuáles son ejemplos de antígenos particulados, bacterias, virus, todo lo que les nombré recién, glóbulos rojos cuando se hace una transfusión sanguínea a pacientes que son incompatibles, los alimentos ingeridos también pasan a través de la barrera y pueden desencadenar el polen, las esporas, si son inhalados. ¿Cuáles son los antígenos solubles? Hidratos de carbono, polisacáridos, hormonas, proteínas. Dentro de las proteínas, toxinas, la flaquelina, las cápsulas víricas, todo lo que nombramos recién, ¿sí? Veneno de serpiente, la proteína sérica, proteínas de los alimentos, la leche, las hormonas, moléculas de anticuerpos, todos funcionan o pueden funcionar como antígenos solubles. Los lípidos, fosfolípidos, ácidos nucleicos, materia inyectada, mordeduras de serpiente, mosquito, y las vacunas son antígenos solubles. Por su funcionalidad, los antígenos se pueden dividir o clasificar en antígenos T dependientes o T independientes. Ejemplos de antígenos T dependientes, proteínas. Y ejemplos de T independiente, hidratos de carbono, lípidos, ácido nucleico, lipopolisacáridos, polisacáridos, polisacárido neumococo, el ficol, los polímeros de aminoácidos. ¿Cuál es la cinética de la respuesta inmune frente? Ya lo vamos a revisar, pero lo mismo lo tengo que poner acá cuando veamos respuesta inmune.
La respuesta de la cinética de la respuesta inmune humoral frente a antígenos T dependientes y T independientes. Bien, cuando tenemos respuesta T dependiente, vemos que se produce, primero se forma la IgM, y cuando se da la inoculación o el reestímulo, vamos a obtener IgG. Esto está muy sencillo, acá también se forma un poquito de IgG, acá también se forma un poquito de IgM, pero esto es en forma muy sencillo para ver la diferencia entre T dependientes y T independientes. En el caso de los T independientes, siempre vamos a tener que se va a formar IgM cuando demos un reestímulo. Cuando yo pida o cuando tengan que explicar esto, o cualquier gráfica que tengan que hacer, siempre tienen que poner lo que va en las abscisas y en las coordenadas, ¿sí? En las ordenadas, la abscisa, cantidad de anticuerpo en función del tiempo, porque si no, está incompleto. Entonces, en el T dependiente hay memoria inmunológica, en el T independiente no hay memoria inmunológica. Con respecto a su estructura, completos e incompletos, los completos son las macromoléculas, y vamos a hablar de los incompletos, que son los aptenos o aptenes. ¿Qué son los aptenos? ¿Cuáles son sustancias químicamente activas de bajo peso molecular que por sí mismos no pueden inducir una respuesta inmune? Bien. Cuando se combinan los aptenos con moléculas grandes, que se denominan transportadores o carriers, recién se transforman en inmunogénicos, o sea, recién son capaces de estimular el sistema inmune. Y un ejemplo de apteno es esta es la molécula de dinitrofenol, que está unida a una cadena de lisina. Si esto se inocula a un animal de experimentación, el sistema inmune no lo va a reconocer, no se va a estimular porque es muy pequeño. Entonces, si este apteno se lo une a una molécula grande, o que se llama proteína transportadora, o portadora, o carrier, sí va a estimular el sistema inmune. Esto es lo mismo. Entonces, si yo a esta molécula grande, por ejemplo, serralbúmina bovina, la inoculo en un animal de experimentación, después de realizar un plan de inmunización X, en el suero de este animal de experimentación voy a obtener anticuerpos anti-serralbúmina bovina. Si yo inoculo un apteno, por ejemplo el dinitrofenol, a un animal de experimentación, no se van a formar anticuerpos contra este apteno. Ahora, si al apteno lo uno a una molécula transportadora o carrier y lo inoculo, voy a obtener anticuerpos contra el carrier y contra el apteno. Ahora bien, ¿cuál es la importancia? ¿Para qué les cuento yo todo esto? ¿Cuál es la importancia clínica que tienen los aptenos? Porque es la parte clínica. ¿Bien? Porque hablamos de la penicilina. Esta es la penicilina que es una molécula pequeña no inmunogénica. ¿Bien? Ahora, cuando esta penicilina se la inyecta en un microorganismo, se puede unir a proteínas séricas. A proteínas séricas, por ejemplo, la albúmina. Y ya al unirse a la albúmina, por ejemplo, ya el sistema inmunológico lo va a reconocer. Entonces, va a sintetizar anticuerpos contra la penicilina, pero también va a sintetizar anticuerpos contra esta albúmina que es del propio organismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a producir a los pocos minutos, entre 5 y 10 minutos, lo que se llama shock anafiláctico o anafilaxia sistémica. Siempre tengan en cuenta que no siempre pasa esto, solo cuando hay una predisposición genética. Ahora, ¿qué significa shock anafiláctico o anafilaxia sistémica? Ahí se compromete todo el organismo. Se compromete a nivel del sistema de corazón, sistema vascular, porque hay un aumento de la permeabilidad, entra mucho líquido a los tejidos, se produce un edema generalizado,
Al aumentar, eso produce una pérdida de tensión arterial, o sea, hay una hipotensión como consecuencia de la vasodilatación. Bien, a nivel respiratorio se produce contracción de los músculos lisos, hay dificultad para respirar, entonces baja el oxígeno. ¿Por qué? Porque se produce eso, porque se baja la cantidad de oxígeno. Se ha producido una hipotensión, baja la cantidad de oxígeno en los tejidos, se produce un broncoespasmo severo. Después contracción, también hay contracción gastrointestinal, vómitos, diarrea, urticaria, todo esto se produce un edema de la glotis, se produce un paro cardíaco, y esto puede llevar a la muerte si no se inyecten rápidamente algún corticoide. Esa es la importancia que tienen los aptenos por la penicilina. Bueno, ¿qué son los epitopes antigénicos o determinantes antigénicos? Son regiones restringidas de las moléculas de antígeno que tienen actividad inmunológica, que se van a unir tanto a receptores específicos de antígeno en los linfocitos o a anticuerpos específicos. ¿Bien? O sea, que es la zona restringida de una molécula de anticuerpo que determina la especificidad. El epitope va a dar la especificidad antigénica. ¿Bien? En general, el tamaño de los determinantes antigénicos o epitope está asociada a cortas cadenas de aminoácidos. 9 aminoácidos, 14 aminoácidos, son pequeñas secuencias de aminoácidos. Bueno, este es un ejemplo de acá tenemos una molécula grande que se llama hemaglutinina, lo ven acá en el capítulo 7, y esta hemaglutinina tiene dos moléculas, son dos cadenas, dos cadenas grandes, y ustedes ven que tiene muchas, cada uno de estos colorcitos representa los epitopes o determinantes antigénicos que tiene, y cada uno de estos colorcitos estimula al sistema inmunológico. El sistema inmunológico va a reaccionar frente a cada uno de estos epitopes o determinantes antigénicos y va a dar lugar a la síntesis de anticuerpos específicos para cada uno de estos determinantes. Esto es lo que se llama una respuesta policlonal, ya lo vamos a ver después. La respuesta policlonal que se origina cuando nosotros tenemos este tipo de antígenos multivalentes o polivalentes. ¿Bien? Pasamos al paratope. ¿Qué es el paratope? Digamos que por definición son los sitios complementarios de la estructura del determinante antigénico que está en los anticuerpos, ¿sí? Si este es el antígeno y estos son los distintos epitopes, cada uno de estos epitopes, cuando sea inoculado en un animal de experimentación, va a dar lugar o va a estimular la síntesis de un anticuerpo específico para este determinante antigénico. Y este epitope va a dar lugar a este anticuerpo, este epitope, porque son distintos epitopes, ¿sí? Son distintos colores cada uno de ellos, y estos son distintos clones de anticuerpos. Y esto es lo que se llama una respuesta policlonal. Bueno, el paratope entonces es el sitio complementario de la estructura ubicado en el anticuerpo. Veamos cuáles son los factores que afectan la inmunogenicidad del antígeno. Son condiciones que están referidas tanto al antígeno como al hospedador. Cuando hablamos del antígeno, nos vamos a referir
a la naturaleza química. La naturaleza química de ese antígeno, si son proteínas, son antígenos potentes, son muy buenos antígenos, son capaces de estimular muy bien el sistema inmunológico. Bien, ejemplo, las toxinas de los Clostridium, los flagelos, la flagelina que recién les refería, las cápsulas de los virus, las membranas celulares de los protozoos, las proteínas séricas, las proteínas de las celulares, las moléculas de anticuerpos, las proteínas, todo eso son proteínas y son buenos antígenos, pero también son antígenos, por ejemplo, los lipopolisacáridos, los polisacáridos de cadena simple, los carbohidratos de cadenas regulares, también son antígenos, pero no son buenos antígenos, no son muy eficientes para estimular el sistema inmunológico. Por ejemplo, alguna pared, la pared de algunas bacterias. Los lípidos son malos antígenos, son muy simples, son muy inestables, son malos antígenos, y los ácidos nucleicos también son buenos antígenos. Con respecto al tamaño molecular de los antígenos. Bien, los antígenos para estimular, o sea, ser inmunogénicos, deben ser grandes, mayores de 10.000 daltons, que son 10 kilodaltons. Por ejemplo, un ejemplo de ellos son, por ejemplo, la hemocianina, que es una proteína muy grande que está en la sangre de los invertebrados. Es una que tiene aproximadamente 670 kilodaltons. La albúmina sérica de los mamíferos es grande, es inmunogénica, 69 kilodaltons. Por ejemplo, la angiotensina es un péptido hormonal, es un mal antígeno porque es muy chiquito, ¿sí? Con respecto a la complejidad, cuanto más complejo, más inmunogénico. Por ejemplo, el almidón son antígenos muy simples, por lo tanto son malos antígenos. Los lipopolisacáridos bacterianos son buenos antígenos. Las proteínas son complejas, son muy buenos antígenos. Los polímeros grandes y repetitivos, como los lípidos, los carbohidratos, son menos inmunogénicos porque son grandes, pero no son complejos. O sea que acá también juegan las dos cosas. Con respecto a la estabilidad estructural o química, se refiere a que los antígenos que no mantienen su forma, que son muy flexibles, que no pueden unirse a superficies, son malos antígenos. Y a esto nos referimos, por ejemplo, a la proteína de la gelatina, que tiene una gran inestabilidad estructural. Con respecto a las dosis de administración, las vías de inoculación, que pueden ser parenteral, oral o inhalatoria, bueno, esto lo ven acá, la intravenosa, la intradérmica, subcutánea, intramuscular e intraperitoneal, que se hace en el peritoneo. Las dosis son muy importantes en lo que se refiere a la inmunogenicidad, porque dosis muy altas no van a estimular el sistema inmunológico, lo van a tapar, lo van a encapsular, y dosis muy bajas tampoco van a estimular el sistema inmunológico. Con respecto al carácter extraño, en esto tenemos que decir que cuanto mayor sea la diferencia filogenética, mayor es la inmunogenicidad de este antígeno, o sea, mayor la intensidad de la respuesta. Bueno, con respecto a esto, vean el ejemplo del injerto de riñón que está en el tizar y que está muy lindo. Con respecto a la degradabilidad, los antígenos deben ser tomados por las células presentadoras de antígeno, las células presentadoras de antígeno, incorporados, degradados y presentados en el contexto del CMH1-2 a las células inmunes. Pero, por ejemplo, si no pueden ser degradados, no van a ser inmunogénicos, no van a desencadenar ninguna respuesta inmune. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, las agujas no pueden ser presentadas en el contexto del CMH. Los clavos, las válvulas cardíacas que son de plástico, los plásticos en sí no pueden ser degradados y presentados
en el contexto del CMH de clase 1 o 2. Por lo tanto, son incapaces de desencadenar una respuesta inmune. Con respecto a la constitución genética del hospedador, o sea, el genotipo, cuando hablamos de fenotipo es lo que expresa, lo que se ve. El genotipo es lo que está en los genes. Ahora, esto está muy relacionado a la gran diversidad de receptores BCR y TCR, que son que están los que van a intervenir en esa presentación del antígeno. O sea, la presentación de antígenos que se debe hacer a través de los linfocitos T en el contexto del CMH1 y 2, esos receptores, la formación que se hace depende de la constitución genética del hospedador. Y esa constitución genética puede afectar la inmunogenicidad. ¿Sí? Bueno, y con respecto al estado fisiológico del hospedador, se refiere tanto a la edad, al estado físico, a las enfermedades, a agentes inmunosupresores que pueda tener, a la dieta, que pueden afectar la respuesta inmune frente a un antígeno y van a disminuir. O sea, por ejemplo, si son animales muy jóvenes o son animales que están desnutridos o animales que están enfermos, que tienen micosis en sus patas, la respuesta inmune va a estar disminuida. Bueno, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien, profe. Bueno, me alegro. Pasamos a esta última, que es el tema del complejo